Listo, creo que ya comenzó. Ya. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la siguiente tarea, que es la tarea número 3. Y bueno, aquí tenemos un rectificador monofásico de media onda. Y bueno, se supone que esto no está controlado debido a que los diodos como tal no tienen, digamos, no son como un SSR, que prácticamente son como disparos para poder controlar, digamos, lo que queremos presenciar. Entonces aquí literalmente nosotros solo tendríamos lo que son diodos, como ven, como dice ahí, ¿no? Son diodos de paso libre, que sería prácticamente el diodo que está de manera vertical, o el diodo 2 mejor dicho. Y bueno, eso es todo, esto es todo lo que nos piden, ¿no? Que volquee la corriente de la carga, el voltaje de salida y el voltaje del ánodo cátodo de ambos diodos. Y bueno, realizar el análisis matemático y todo lo demás. Déjame ver qué más pide. Bueno, ya eso viene después. Entonces, lo que sí, digamos, antes de empezar con este tema, es que toca entender, digamos, qué es cuando dice que es conducción discontinua, conducción discontinua. Entonces, antes de meternos ahí, déjenme ver si lo tengo por aquí, lo tenía por aquí preparado, creo que está por aquí. Entonces, déjenme poner por acá. Vale, aquí. Entonces, lo que quiero más o menos tratar de esto es recordarles cuando una expresión es continua, discontinua y todo lo demás. Déjenme ver si está aquí. Lo tenía por aquí. Si no es esto, ya lo busco de nuevo. No, esto de aquí no es. No, no es. Déjenme ver por acá. Creo que esto era para otra cosa. Ah, ángulo de conducción. Creo que esto todavía no. Déjeme buscar dónde estaba, porque ya lo tenía, pero no sé por qué, pero se movió. Déjeme ver si es este. Este de aquí creo que es. Sí, este de aquí es. A ver, déjeme ver si lo vengo por acá. Aquí. A ver, chicos, lo más importante en temas de corriente es prácticamente verificar si es continua o discontinua la gráfica. Entonces, cuando es discontinua o continua, hay que ver muy bien la forma de cómo tienen la gráfica de la corriente. La corriente es la que importa para el tema de si es continua o no. Por ejemplo, miren, aquí dice, ¿no? Eh, Aquí abajo, como ven, dice que hay un límite entre conducción continua y discontinua, como se ve en la parte de abajo. Déjame ver si lo puedo rayar. Espérame. A ver. Vale, ahí puedo rayar. Déjame poner por acá. Esta cosa en azul. Estaría bien. Vale, ahí está. Entonces, como mencioné, ¿no? Hay una parte, hay un límite que dice que está entre conducción continua y discontinua, justamente como se ve acá abajo, ¿no? Acá abajo dice esa expresión y dice que hay un valor de L que es 25 milihenries. Bueno, depende mucho del circuito que ustedes tengan para ver eso de ahí. Entonces, en este caso, lo que importa es que cuando dicen que está entre ese límite de continua y discontinua, es prácticamente que su gráfica de corriente me conduce hasta un punto, ¿vale? Conduce, porque esto obviamente lo toma con el tema del inductor o capacitor, creo que es el inductor que tienen ahí, y empieza a descargarse. Empieza a descargarse, descargarse, hasta que llega un punto donde solo toca una sola vez cuando está en el límite de continuo y discontinuo. Solo tiene que topar una vez. Una vez que topa esa parte, pues prácticamente vuelve a conducir la gráfica de corriente y por eso se ve aquí, desde este punto donde estamos aquí hablando, vuelve a conducir. Entonces, prácticamente ese sería el límite de continua y discontinua. Ahora, ¿qué pasa si la expresión o el circuito es continuo? Cuando es continuo, pues prácticamente la gráfica nunca va a topar la recta en cero. Como ven aquí, esto nunca va a topar. Por lo tanto, cuando un circuito tiene la propiedad de que es continua, pues prácticamente lo más sensato a veces se decía que esa gráfica, como no va a topar nunca cero, o bien se mantiene en el tiempo, o sea, se mantiene con esta figura, se mantiene en el tiempo, o a veces va literalmente de manera creciente, o sea, va así, va creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar hasta lo que más se pueda mantener y después se mantiene de cierto valor. Pero la cosa o la idea general es que cuando es conducción continua, pues prácticamente no va a pasar por la recta del cero, abajo, en la parte de abajo. Y bueno, ya cuando es discontinua, que es justamente lo que nos está diciendo el problema, es que prácticamente la gráfica, o sea, digamos, perdón, el inductor creo que era, se carga
llega a cargarse, se empieza a descargar, pero justamente esto se descarga con un poco más de, digamos, con menos tiempo, se podría decir, se descarga, llega un punto donde ya topa en cero y en cero se mantiene o hasta puede bajar de valor, pero prácticamente ya pasa de cero y prácticamente ahí nosotros tendríamos que es discontinuo, donde prácticamente tiene más puntos en cero que uno solo cuando dijimos que estaba en el límite de continuidad y discontinuidad. Entonces, esto es importante en temas de teoría porque ya para lo que vamos a resolver hay que entender esa idea. Eh, Aquí les dice que 10 milihenrios es el valor que tenemos que poner, pero en realidad no es tal cual como esto. O sea, digamos, depende mucho del circuito, cómo nosotros vayamos a colocar para ver si queda discontinuo o continuo, que eso ya lo vamos a ir probando. Entonces, eso con respecto a un poco de teoría antes ya de empezar a resolver los problemas. Entonces, veamos, ¿no? Dice que debemos quejar la corriente de carga, que es aquí la corriente normal, como tendríamos en en ese dispositivo, y dice y el voltaje de la salida VO y el voltaje ánodo-cátodo de ambos diodos. Entonces, vamos a comenzar. Primero, como dicen que es una condición discontinua, nosotros deberíamos tener en la lógica de que obviamente este diodo va a permitir que pase, o sea, va a conducir, por lo tanto en el lado positivo conduce, o sea que vamos a tener en temas de gráficas, vamos a tener que la corriente conduce hasta un punto y después empieza a descargarse. Como dice que es discontinua, pues es lógico que nosotros tengamos que, déjenme poner aquí, que mientras se carga, llega un punto que se descarga y prácticamente topa un solo punto y vuelve a cargarse, y vuelve a cargarse. Entonces nosotros deberíamos tener eso. Ah, no, perdón, en discontinua era que se mantiene una parte así, se mantiene en ser una parte y de ahí vuelve a cargarse. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener eso en el tema de gráficas con el tema de corrientes. Así que ahí al menos deberían tener esa idea. Como ven, ahí lo hizo un poco más exagerado con respecto a lo que es la respuesta, pero bueno, ahí ven, ¿no? En la parte de arriba se ve claramente que yo tendría lo que es la fuente BS y, bueno, la corriente que entregaría esa fuente. Ahora, como pueden ver, abajo tenemos lo que es la corriente que entrega al circuito, como ven acá abajo. Entonces, ahí se ve la idea de lo que mencioné, ¿no? Perdón, empieza a cargarse, llega un punto, empieza a hacer la descarga, obviamente, descarga, y de ahí empieza a bajar. Llega un punto que justamente este sería el punto donde topa en cero y se mantiene en cero hasta volver a cargarse. ¿Y cómo sabemos que se vuelve a cargar? Bueno, si nos vamos a la forma sinusoidal de la fuente, que ven aquí, esta forma sinusoidal, pues obviamente se debe cargar cuando obviamente este diodo vuelva a conducir. Entonces ahí empezaría a volver a cargarse lo que es el inductor y volvería a mantener o volvería a pasar de nuevo lo que es el ciclo, se podría decir de esto, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. Ahora, déjeme ver. ¿Qué más me pide? El voltaje de salida de VO. El voltaje de salida, pues es lógico que el voltaje tendría, pues prácticamente cuando la corriente esté activa. Entonces, por eso es que aquí ustedes ven una figura aquí de un voltaje y obviamente cuando ya no va a haber voltaje es pues prácticamente cuando esto ya empieza a descargarse, por así decirlo. Entonces aquí literalmente tendríamos en la línea en cero prácticamente. Y obviamente volvemos a tener el voltaje en la salida, pues cuando obviamente de nuevo vuelve a cargarse el inductor, porque prácticamente es el que nos daría eso de ahí. Lo digo también que esto sucede más porque si esto conduce, obviamente en el lado negativo o en el valor negativo ya no conduciría. Eh, Hay que tener en cuenta que obviamente este de aquí es o sea, parece que fuera DC, pero en realidad es AC. Igual si no, aquí dice, no, seno de WT dice. Pero bueno, es que normalmente este símbolo parece DC a la final, no es como el símbolo AC que tiene esta forma aquí en la mitad. Pero bueno, entonces, obviamente el lado positivo conduce y en el lado negativo estaría más o menos diciéndose que debería conducir este diodo, ¿no? Porque si hablamos del lado negativo, si la corriente va así, ahora en el lado negativo, pues la corriente iría hacia el otro lado, estaría de esta forma y empezaría a sacar aquí. Pero bueno, a la final estamos solo viendo cuando la corriente esté conduciendo prácticamente, cuando la corriente esté activa en ese punto. Dios, esto no quería. Ahí está.
Entonces, eso tendríamos con respecto a tanto el literal A, y solo me faltaría el voltaje del ánodo cátodo de ambos diodos. Entonces, es lógico pensar que si yo quiero sacar el voltaje ánodo cátodo, que sería aquí más menos, obviamente, el voltaje ánodo cátodo de esto, entonces prácticamente en el lado positivo debería conducir el diodo. Entonces, ahí tenemos la forma como debería estar y vamos a entender por qué sucede esto, ¿no? Recuerden que son diodos ideales, entonces si en el lado positivo, ¿no? Si en el lado positivo conduce, pues prácticamente tendríamos una línea recta y eso sería 0 voltios. Por lo tanto, evidentemente en el lado positivo, en el diodo 1 tendríamos esa expresión. Después en el lado negativo, pues obviamente no conduce el diodo y tendríamos esta figura aquí, en la parte negativa. De nuevo vuelve al positivo, entonces otra vez en 0. Ahora con respecto al de acá, al de aquí, ¿no? Este de aquí, evidentemente, ¿cómo se diría? Eh, el diodo no conduce en el lado positivo, pero conduce en el lado negativo. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Por ejemplo, si este conduciera, recuerden que a nosotros nos están pidiendo ánodo cátodo, o sea que prácticamente con respecto a este voltaje de acá, está en su lado inverso, o sea, está al revés, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, yo sé muy bien que en el lado positivo no conduce, pero el tema de la gráfica no debería yo poner hacia arriba cuando no conduce, sino que debería estar acá abajo y de ahí conduce y bueno, de nuevo volvería acá abajo. Porque como digo, es por el tema de la función de aquí, que estaría ahí en paralelo. Dime, ¿alguien alzó la mano? No. Sí. ¿Alguien iba a preguntar? No se te escucha, por si acaso, si vas a preguntar algo. No se te escucha. Lo que sí les diría es que si tienen preguntas, mejor prendan el micrófono y no las reacciones porque tal vez ni me dé cuenta. Ahorita me di cuenta ya porque estaba viendo la pantalla, pero si tienes preguntas, dime, o sea, solo dilo, ¿no? Pero no te escucho, la verdad, no te escucho. Ah, ¿alguien más está hablando? Porque no les escucho ninguno. Yo creo que está desactivada la función de los micrófonos. No, ahí te escuché ahorita, ahí te escuché a ti. Al otro no sé, no se te escucha al otro. No está desactivado, sí pueden hablar, pero la cosa es que no sé por qué no se le escucha al otro. No se te escucha, por si acaso. Porque a ti ya te escuché, Julio. Yo sí te escuché. Ahí tendría que ver muy bien cómo, o sea, digamos, ¿cómo se llama? Si tienes un micrófono ahí colocado en donde estás conectado, entonces tendrás eso, cuidado. Bueno, voy a continuar. Y eso es lo que mencioné, ¿no? Abajo, en el voltaje del diodo 2, como dije, debido a que está al revés con respecto a la fuente, pues obviamente donde está conduciendo sería en el lado positivo, pero estaría acá abajo, está acá abajo, ¿sí ven? Está en la parte de aquí, ¿no? Acá abajo. Y bueno, cuando ya conduce tendríamos una línea recta y bueno, después obviamente estaría de nuevo abajo. Entonces, eso con respecto al literal A. Ahora, para el literal B dice que realicemos un análisis matemático completo de la corriente instantánea en la carga I/O. Para ese tema, aquí tienen una expresión de cómo se va haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque por obvias razones tenemos que hacer un análisis de dos casos, donde hablamos de que va a ser primero la parte positiva y después la parte negativa. Es raro que no se le escuche a la persona que está ahí. No se te escucha. Porque tiene prendido ahorita el micrófono, pero no se lo escuché. Tendrías que revisarlo. Y bueno, como iba diciendo, tendríamos que hacer dos análisis. Uno cuando es en el lado positivo y otro cuando es en el lado negativo. Entonces, en el lado positivo, miren lo que sucede. En el lado positivo, recordar que esta expresión siempre va a pasar en temas de corriente. La corriente de un inductor va a ser la corriente que normalmente tiene el sistema, que es prácticamente raíz de 2 por voltaje dividido para la impedancia por la expresión de seno WT menos el ángulo. Y esto es la parte de la respuesta natural, se supone. Y esto se lo puede sacar, esto simplemente es colocado en el tema de la ecuación, eso ahí lo tiene. Entonces, ¿Aló? ahí se te escucha, ahí.
Ah, ya, acá. Vale. Te ¿Tenías una quería pregunta preguntar de la ahí? parte sí, sí, de la parte de la gráfica, hace rato que quería preguntar. Ok, dime. Sí, quería ver por qué se diferencia sean diferentes las gráficas entre la entrada de la corriente y la salida de la corriente. Lo que pasa es que la entrada y la salida, recuerda que esta salida estamos hablando de la corriente que viene aquí, ¿ya? Ya. Entonces, cuando el diodo 2, digamos, cuando el diodo 2 se conduce, prácticamente esto se forma un corto. ¿Sí me entiendes? Ah, y se apaga de una. Y se apaga de una, porque obviamente la corriente lo tiene en la resistencia, pero también lo tiene en el inductor. Y en Y la por entrada solo eso, aparece la corriente en la parte, está como desfasada obviamente la corriente y ajá. solamente eso, nada más. Sí, nada más, es por eso. ¿Sí? Por eso, y en la corriente de entrada se ve de esa forma porque, o sea, La de acá tú dices. ajá, No, o sea, a ver, perdón. Esta es la corriente que tú encuentras aquí, ¿ya? Porque esta es la de salida. ya. Esta es la de salida. Entonces, obviamente el inductor se opone a los cambios bruscos y prácticamente empieza a descargarse poco a poco hasta llegar a cero, por así decirlo. Pero Ah, ok. este es la de entrada, como digo, como tú dices, perdón, pero es prácticamente porque si este conduce, este ya no conduce y queda un circuito abierto y cuando queda un circuito abierto ya no hay paso de corriente y prácticamente se hace cero. No, sí, sí, eso sí, ya. Ya, Ahí, gracias, ahí era eso. está. Esas Ya, dos diferencias. Gracias. ok, listo. Entonces, como iba diciendo, no, ya aquí tienen el análisis que se hace por el lado positivo y por el lado negativo. En el lado positivo, pues obviamente ya como mencioné, esta es una ecuación que ya es estándar, lo colocan nada más. Y bueno, aquí yo tengo una forma de sacar este tipo de soluciones. Así que 1 sobre teta sería el valor que multiplica aquí a la variable t, a la variable de tiempo. Y eso sería pues r sobre l en este caso. Y eso quedaría 50 multiplicado por la resistencia. Entonces, para hacer los cálculos directos sería analizar cuando vale cero y encontrar el valor de este de aquí. Entonces, cuando nosotros evaluamos a cero, mira lo que sucede. Pues aquí si evaluamos cero, pues prácticamente queda esta expresión con el valor negativo, ¿no? Obviamente porque aquí quedaría seno de menos este ángulo. Y ese menos podemos sacarlo de la función trigonométrica y prácticamente tendríamos esta expresión. Acá si esto vale cero, pues sería Euler elevado a la cero, entonces eso da uno y por lo tanto queda la variable a. Paso esto al otro lado, a lo que es a este lado a sumar y prácticamente ya quedaría esta expresión. Ahora, ¿por qué está igualada a cero? Pues se supone que estamos hablando del inductor en el justo punto donde estamos hablando de que vale cero, o sea, justamente antes de que todo se cargue. Eh, es raro aquí, ya vi algo raro que no debería estar, perdón. Obviamente, espérame. Aquí es un inductor, no sé por qué puse un capacitor, ahí lo corrigen, es un inductor, obviamente. Aquí tienen que cambiarlo. No sé por qué puse un capacitor, la verdad. Pero bueno, ahí está. Entonces, ahí una vez que ya lo tienen, pues tienen esta expresión, ¿no? Ya cambiando la variable a, porque la variable a es esto, ¿no? Perdón, este de aquí. Este de aquí lo cambian, lo reemplazan y sacan los valores dependiendo de lo que tengan. Y esta es una ecuación que ya queda con respecto a ese punto. Ojo que estamos evaluando pi porque es justamente el punto donde ya deja de conducir lo que es el inductor para ya pasar al otro estado que sería cuando el diodo 2 ahora conduce. Entonces, como ven acá ahora el diodo 2 conduce en este rango de pi a 2pi. Y volvemos a la misma idea. ¿Cuál es la situación en este caso? Bueno, se supone que Oye, cuando... Dime. lo siento que te interrumpa. Es decir que cuando quiero realizar un análisis tengo que, y en este caso, para poder obtener la ecuación total, debería, ¿cómo se llama? Igualar los valores de la fórmula con los valores de la frontera del análisis. ¿Así? Sí, porque a la final recuerda que es como esta solución a la final tiene solución por tramos. Entonces te va a tocar hacer de esa forma. Gracias. ¿Vale? Pero Ok. esa fórmula de corriente es independiente de si tengo capacitor o si es RL, RS. Sí, literalmente, no cambia nada. Lo que cambia tal vez sería el valor que tú tendrías aquí porque es uno sobre tau. Y Claro, aquí el estado cambiaría. ajá, el tau cambiaría. Ah, ya.
Ajá. Gracias. Ok, lo que sigue ahorita es que, como ven, en este caso, debido a que el diodo 2 estaría conduciendo y esto estaría abierto, pues prácticamente la fuente ya no interviene. Y como ya no interviene la fuente, lo único que tendríamos como valor estándar es esta expresión de aquí, ¿vale? Quedaría solo la de aquí, porque esta de aquí es porque está la fuente, por si acaso. Sin la fuente, pues esto ya no iría y solo quedaría esto. Y ahí lo tienen. Esta expresión está aquí. Ya sabemos que el tau queda lo mismo, por eso está aquí 50 RT. Reemplazo el valor de pi para tener aquí una expresión y eso ya empiezo a resolver lo que tengo, ¿no? Sabíamos que reemplazando eso, tanto en la parte de arriba, ¿no? Que es la parte justamente en frontera de ambos, solo para tener el valor de a. Eso se hace así para tener este valor, donde digamos, lo vemos como que si fuera una función continua. Entonces aquí reemplazamos pi y acá también reemplazamos pi para igualarlos y empezar a sacar el valor de la variable a. Por eso es que aquí están igualadas las dos ecuaciones, porque es justamente el punto frontera, también como lo mencionó antes aquí el compañero. Y bueno, de ahí es simplemente sacar la variable a. Y una vez que lo tengo, pues ya tendría las dos ecuaciones ya listas para hacer el análisis que viene después. ¿Todo bien hasta ahí? Si no, ya vamos al literal C. ¿Qué me dice? ¿Está todo claro? ¿Cómo determino qué tanto sería la descarga o descarga del inductor en este caso? Para Eh, las gráficas. eh, lo que pasa es que como todavía no hay datos, o sea, no hay valores exactos como cuánto vale esto, no lo dicen todavía. Como no lo dicen, tú puedes hacerle una estimación, no pasa nada. ¿Me entiendes? O sea, ya cuando queremos encontrar este valor exacto, ahí tendríamos que tener todos los datos que se puedan obtener. Ah, No ya. sé si con eso respondí. Respondí tu pregunta ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, ¿no? En el literal C dice, considerando que el voltaje RMS de la fuente es 120, L vale 20 milihenrios, escoge un valor para R para que la corriente de carga sea discontinua. Entonces, para ello, aquí tienen estas dos cosas. Dice, cuando tenemos media onda, esto es por ecuaciones y es teoría, que no me acuerdo si lo tengo por ahí, pero ahí en los documentos está, que dice que cuando tenemos media onda, si nosotros queremos que sea continua o discontinua, pues prácticamente tiene que pasar esta cosa. Si quieren que sea discontinua, tiene que pasar esto, y si quieren que sea continua, tiene que pasar esto, ¿vale? Entonces, obviamente lo que nosotros buscamos es que sea discontinua, entonces vamos a buscar que quede esto. Por lo tanto, el tau, pues por regla decimos que para que se mantenga estable es 5 veces el valor de tau. Esto ya es por regla, es para que se mantenga estable, se dice. Entonces aquí ya simplemente sería 5 multiplicado por L dividido para R. Recuerden que la expresión que yo tenía acá era 1 sobre tau. Entonces aquí dice que es 5 veces tau. Por lo tanto, obviamente esto queda al revés, por si acaso. Entonces reemplazo, hago la expresión para sacar ese valor y despejo el valor de R sería, ¿no? Despejo el valor y a la final me dice que con que R sea mayor a 12 ohmios, pues prácticamente ya la expresión sería discontinua. O sea, al menos en este circuito, si yo coloco que R sea mayor a 12 ohmios, ya de por sí debería ser discontinua el circuito. Que eso ya lo vamos a probar ya cuando tengamos ahí que hacer todo. Y ya con eso, pues ya tendríamos el literal C. Ahora, en el literal E dice que encuentre una expresión literal para calcular el voltaje de salida y luego evalúela, dice. Y por último dice que verifique los resultados. A ver, en la D, para sacar yo el voltaje de salida de RMS, dice, ¿no? Tienen esta fórmula de aquí, que esto es fórmula, o sea, digamos, si buscamos en la teoría, esto es fórmula nada más, donde dice que vamos a poner raíz de 2 por el voltaje sobre la impedancia, la función seno, y ya empezamos a integrar esta expresión, donde, como ven, es este de aquí es el periodo, creo, si no me equivoco. Sí, se supone que es el periodo en temas de... porque este de aquí, como ven, 1 sobre t es como decir la frecuencia prácticamente. Aunque esto es más como periodo. Déjenme ver dónde está ese valor. No me acuerdo si es un valor estándar o es por el tema de la... Creo que es por el tema de la frecuencia que está ahí el 60. Bueno, creo que lo dejé así nomás, por el 60 por esa expresión.
Igual esto es muy estándar porque si lo ven ahí en los documentos, creo que ahí también en ese tiempo cuando estaba haciendo vi que se mantenía el valor de 60. Así que aquí simplemente le ponen 60 nada más, lo setean así directamente, no va a cambiar ese valor. Y bueno, ahí ya lo único que tienen que hacer es integrar esta expresión. Lo integran, lo evalúan y prácticamente tendrían el valor. Supuestamente aquí dice que VO o la salida de voltaje es igual a 1,16 mili. Si está la M, me imagino que es por mili. Pero bueno, ahí está. No me acuerdo todo lo que hice cuando estaba cuando estaba viendo la materia, pero ahí está. Lo que pasa es que cuando hacía, leía el documento. Ahorita no estoy tan seguro de dónde encontré todo esto. Entonces, lo que sí les digo es que esto sí lo vi y simplemente lo puse porque estaba ahí en los documentos. Y bueno, esto es lo que queda al final ya de integrar y evaluar nada más. Y lo último, déjeme ver. El voltaje de salida de RMS, dice, ¿no? El voltaje de salida de RMS lo pueden sacar con esta expresión. ¿Vale? Donde es lo mismo, 1/60, acá ponen 60, y este BS, se supone que, déjenme ver, debería ser este de aquí, elevado al cuadrado. Esto de aquí lo elevan al cuadrado y lo resuelven. La verdad, esto no me acuerdo si lo saqué aquí o lo saqué en el otro, pero bueno, ahí está, es la fórmula para sacar esa expresión. Como solo dice que todo está expresado, pues prácticamente no hubo mucho que mencionar. Entonces aquí está el circuito en Plex, ¿vale? En Plex lo hice ahí y vamos a ver cómo queda, ¿no? Déjenme ver ahora si yo ya puedo mostrar. Ahí creo que debería verse. Déjenme ver, espérenme. ¿Logran ver? ¿Se logra visualizar? Ahorita estoy en Plex, ¿sí? Sí, se Ya, listo. Entonces, como tal, aquí está el circuito, aquí está el diodo 1, el diodo 2, aquí puse para medir el voltaje ánodo-cátodo, ¿no? Aquí está el bajo, el más, para medir de ánodo-cátodo, aquí también de ánodo-cátodo, y por eso acá está el más en este lado, a la izquierda. Corriente de la salida, que sería la corriente que va a pasar por estas dos resistencias, y bueno, ahí tenemos el valor de L, que nos daban esos dos valores. Acá yo puse el voltaje, ¿no? 120 decía en las expresiones, 2 pi por 60, que sería prácticamente eh, omega, sí, 2 pi por frecuencia sería omega y lo tiene, y ya empezaríamos a graficar. Ojo, les recuerdo que justamente nosotros sacamos en los datos que cuando R valía 12, era justamente ya para que empiece a ser discontinua o continua. Entonces, yo diría que justamente en este punto deberíamos tener ese punto en los extremos de ambos, donde es continua y discontinua en ese punto de 12 ohms. Vamos a ver igual probarlo para ver cómo cambia dependiendo de lo que coloquemos aquí, ¿vale? Y ahí está el scope. Entonces vamos a ver por aquí. Déjenme recordar cuál es cada cosa. Dios. A ver, aquí está. Entonces, como se puede observar, aquí tenemos la función sinusoidal. Abajo deberíamos tener la corriente de entrada también, porque es el voltaje de entrada. La corriente de entrada aquí en la primera. Este de aquí, déjenme ver qué es. Ah, miren, aquí está, ¿no? Es la salida, se supone. O bueno, este es el orden, ¿no? Las dos entradas, las dos salidas y voltaje de los dos diodos. Déjenme igual ponerlo acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? Primero vamos a analizar los tres primeros. Como ven, ahí se ve claramente lo que se mencionó antes de que si queremos sacar el voltaje de la salida, si ven que justamente en este punto donde es la secuencia positiva, estaría activado y en la secuencia negativa ya se hace cero. Y volvemos a tener la frecuencia positiva acá arriba y otra vez cero. Esto es prácticamente el tema de lo que acabo de mencionar, de cuando conducen los diodos y todo. Abajo se ve más claro también el del diodo 1 y el del diodo 2, como mencionamos antes también. Cuando conduce está seteado en cero, ¿no? Porque en el lado positivo el diodo 1 conduciría y por eso está en cero. Aquí está la línea en cero. Y cuando ya no conduce, pues es cuando está en el lado negativo y por eso tendría la parte de abajo ahí graficada. ¿Se ven? Acá abajo.
y ahí vuelve a conducir y hacia abajo. Y el diodo 2, como mencioné antes también, en el lado negativo conduciría, pero en el lado positivo no conduce y por lo tanto tendría la forma sinusoidal. Pero recordando que como este diodo está al revés con respecto a la función, pues deberíamos tener obviamente la gráfica de la función que tendríamos normal, es, digamos, esto que ven aquí, ¿no? Esta parte estaría acá abajo al revés, obviamente, por si acaso. Déjenme ver, ¿qué más? Vamos a cambiar ese valor de 12 porque parece que justamente en ese punto se mantiene continua, ¿no? Y dijimos que si es mayor a 12 debería de ser discontinua. Entonces voy a cambiarlo, yo que sé, a 20 ohmios, y debería pasar lo que sacamos. Si no pasa, ahí tendríamos que ver nuestros cálculos. Déjenme ver. Miren, o sea, digamos aquí no está pasando eso. Déjenme ver si era Y más hasta 2. morado, para que sea discontinuo Sí, debería tener sí. 2. Creo que era menor, creo que tendría que haber puesto menor, no mayor. Déjame ver si puede Sí, ser porque eso. Voy a poner 6 ohmios. Creo que debía haber puesto menor y no mayor. Vamos a ver. Todavía se mantiene. Debería bajar entonces, déjenme ver. Tengo que revisar a veces los cálculos que se realizan. Vamos a ver. Debería quedar. Mira, todavía se mantiene ahí. Fíjate, sí se está simulando. No, sí se está simulando. Es raro. Espérenme, déjenme ver los datos que tengo acá. ¿Cuánto era? 20 mili, sí está bien, 20 mili ahí. Ah, creo que es más por esto. Déjeme cambiarle esto. Creo que es al revés esto. 20 mili no es 0.02. No, sí está bien eso, pero creo que esto es al revés. Creo que ahí debería ser. Déjame ver. Espérame. Déjeme cambiar esto. Eso es lo malo, toca revisar esto. Ya empieza a bajar, creo. Sí, ya empieza a bajar. Déjame subir esto de aquí. Igual lo voy a poner acá como tú dices. A ver, si es 20 mil y voy a ponerlo así mejor. 20 a la -3, ya está. Ya, déjame cambiar aquí. Ya debería estar discontinua, pero no sé por qué no pasa. Bueno, ahí ya se ve que está discontinua, pero es mucho la resistencia. Voy a poner un 50 aquí. Espérame, olvidé de simular aquí. Bien, ahí ya se ve más o menos la idea de que llega a ser un punto y empieza a ser cero. Pero la idea era buscar el valor exacto. Tal vez tendría que revisar los cálculos que hice, pero debería quedar en 12. Miren, todavía sigue ahí. 30. Voy a bajarlo a 20. En 20 debería estar. A ver. Esto es por la falla de los cálculos. Vale, ahí está. Todavía sigue. Déjame ver. Creo que ya se arregló. Poniendo bien. Poniendo bien el de 20. Miren, vean, ya se arregló, ya se arregló. Creo que tal vez también era el valor ¿cómo se llama esto? Del Del inductor. inductor. Sí, sí, correcto, correcto. Tal vez sí. Miren, por ejemplo, no, ahí con 12, justamente en 12, pareciera que es el último punto donde queda en cero. Y voy a poner 11 para garantizar eso. Déjenme poner aquí 11. A ver, déjenme ver por acá. Ahí. Y ahí, o sea, no sé si se lograría ver, pero prácticamente tendría que ver si topa en cero o no. Creo que eso ya depende mucho de hacer con cursores y eso para ver si en realidad, al menos este punto que se ve aquí, tope. Pero eso ya, déjenme ponerlo por aquí. Ahí, justamente ahí, déjenme ver qué queda. Ah, ¿Cuál es este de aquí? El cuarto. Aquí está el cuarto. Mire, justamente topa ahí, dice, vea, 0,052. O sea, literalmente no topa en cero con el 11 ohmios.
Igual puedo bajarlo ahorita para que se vea que justamente menores a 6 no debería ser discontinua, debería ser continua y prácticamente la gráfica no debería topar en cero. ¿Sí? Ahí se ve. Igual déjenme ponerlo por justamente donde está lo más bajo que se puede encontrar. Y ahí dice, no, miren, aquí está el valor, 0,86, o sea, no pasa de cero prácticamente. Quiero ver esto, simulación parámetros, le puse en 30. Vamos a poner más, unos 50 para que tengan más tiempo. Vale, ahí se ve un poco mejor cuando esto lo estiro. Vale, está. Entonces, como se ve, al menos con un valor menor a 12 ohmios, pues prácticamente la gráfica debe ser continua, ¿eh? Y obviamente no debería topar en cero. Y justamente este es el punto más bajo que puede tener la gráfica y ahí dice que vale este valor, ¿sí ven? En el plot 4, contando de arriba hacia abajo, este sería el 4. Y entonces, justamente ahí donde está colocado el cursor, dice que no vale 0,86, o sea, no topa en cero prácticamente. No sé si se logra ver, pero bueno, aquí está, ¿no? 0,86 y es. Y ese sería lo que tendríamos en respecto a la simulación. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, podemos ir al siguiente problema. ¿Todo bien? Simón, ¿Sí? sí. Vale, entonces continúo. Déjenme ver, quito esto. Volvemos a poner acá lo que tenía acá. A ver, aquí, compartir pantalla, compartir pantalla. Espérame. Ah, no, pensé que alguien escribió en el chat. Compartir pantalla, compartir aquí, comenzar. Y ya debería poder ver. Ahí debería poder ver. Ya, ahí estamos de nuevo, ¿no? Eh, Aquí el inductor sí ha estado bien, el 0,020 cuando puse aquí esta simulación. Pero creo que el inductor sí debería haber sido al revés, por el tema de la corriente. Es que aquí dice que la corriente está yendo hacia arriba y eso no es así, es hacia el otro lado. Entonces ahí es cuestión de cambiarlo. Vamos a ver acá ahora. Esto ya es solo temas de que toca poner la simulación porque teníamos que verificar. Y bueno, ahora sí vamos a este de aquí. A ver, dice. Dado un rectificador del tema uno, define y realice los cálculos de, y vienen esas cosas, ¿vale? A ver, para este tema, como digo, todo esto uno lee en esos PDF y, perdón, en esas presentaciones que dan como teoría y sacan todas estas ecuaciones. Igual lo voy a mostrar. Por ejemplo, creo que lo tengo por aquí. ¿Dónde estaba eso? Déjame ver si era este. Creo que era este. Si no, yo lo reviso. Era algo donde estaba al menos las expresiones típicas. Mm, no me acuerdo si era este. Déjeme ver, déjeme buscar. Lo malo es que son puras presentaciones y toca ir buscando uno por uno para sacar donde nosotros necesitemos. Miren, por ejemplo, aquí hay algo que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tienen lo que es el Form Factor, que es una medida para sacar el voltaje o la corriente de salida. Y esto es lo que vamos a utilizar acá, miren. Por ejemplo, por acá, vean. El FFI, cómo sacar KI, que eso ya les voy a explicar qué es. Y lo mismo acá, cómo sacar PF. Entonces son cosas que están ahí en los documentos, pero es bastante de buscar. Déjame ver dónde estaba otra cosa que quería mostrar. Ah, bueno, aquí también está PF, ¿no? Por ejemplo, análisis de factor de potencia. ¿Qué más? ¿Qué más? O digo, es cuestión de ir buscando y encontrar cuál es digamos, recordando cuáles las funciones que necesitemos. Vamos ahí colocando ahí para sacar los datos. Déjame ver dónde está esto. Había algo importante que quería mostrar, pero no me acuerdo dónde estaba. Ya nada, ya fue. Déjame ver si está por acá. Cuando estudié esto, yo tenía todos los documentos para poder estudiar, porque si no, no se podía hacer nada. Literalmente tocaba tener eso. Es preferible tener los documentos a la mano.
Este es PF de nuevo. Había algo que quería mostrar, pero... Ah, vale, aquí está también. Miren, por ejemplo esto. Ahí dice que si el módulo de frenado se alimenta con 220 voltios, la forma para sacar el voltaje de salida, ay Dios, para sacar el voltaje de salida es utilizando esta expresión, ¿sí ven? Raíz de 2 voltaje dividido para pi. Eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Y también miren aquí, IK va a ser igual a la salida dividido para RK, que es otra cosa que vamos a tener que utilizar en el ejercicio que vamos a realizar. Entonces... Ustedes ahí van buscando y van sacando todos los datos que necesitan. Literalmente, cuando hice ese deber, estuve con 3 o 4 PDFs leyendo para ver dónde saco cada cosa. Entonces, veamos, miren. Para el literal A, ¿no? Dice, ¿cómo sacar la corriente de carga promedio? Como vieron hace un ratito, es simplemente la salida con respecto a la dividido para la resistencia. Es algo normal así. Es simplemente eso, ¿no? Voltaje dividido para resistencia. Pero ese voltaje es con lo que acabo de mencionar. El voltaje de eso de ahí era raíz de 2 voltios, o sea, perdón, raíz de 2 por voltaje dividido para pi, y eso, bueno, dividiendo ya de por sí por la resistencia. Saco ese valor y eso es lo que yo tendría en la corriente que pasa por la salida, 4,5016. Eso es el valor que me quedaría para esa expresión. Eso es simplemente así, el tema de aunque diga ahí por método de Fourier, en realidad eso de ahí del método de Fourier es para lo que está acá abajo, para lo que está de la o sea, corriente 1R, corriente 2R y eso de ahí. Ahora miren, dice, para el literal B, corriente de la carga en RMS. A ver, esto es por fórmula, pero igual déjenme ver si lo encuentro para que ustedes lo vean que todo está aquí, todo está en estos documentos. Solo que hay que leerlo a detalle, literalmente. Déjenme ver. Hay bastante que leer en este tema de P1. Déjame ver dónde está. Me acuerdo de haberlo visto antes. Creo que esto es. Déjame ver si es esto. No, 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 no. Creo que sí, por aquí debería estar. Ahí hay un KB, pero no sé. Aquí está, miren, aquí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí como dice, ¿no? El valor promedio de la corriente por la bobina será. Tienen esta expresión de la corriente de la bobina, raíz de 2B por pi sobre R, que es lo que nosotros sacamos en el literal A. Pero para el literal B, que es la magnitud en RMS, miren cómo tienen que sacarlo. ¿Sí? Es corriente 1R, que es B sobre 2 por la impedancia. Corriente 2R, 2 voltios dividido para 3 pi por la impedancia. Y así voy sacando las 4 corrientes. Una vez que tengo las 4 corrientes, hago esto. ¿Sí ven lo que está acá abajo? La corriente, ahí dice, la corriente para la bobina del embrague magnético, ahí está, es igual a la raíz y empiezo a poner cada una de las corrientes. Déjenme ver si eso puse, si no, ahí toca corregir. Mm, porque también debería haber puesto este de aquí, el de 450. Vale, ahí ustedes lo pueden corregir o no. Ah, no, no, acá abajo está puesto. Ya lo vi. Miren, por ejemplo, digamos, aquí en el literal B saqué cada una de esas dos corrientes como tal. Ustedes ahí lo pueden sacar. Recuerden que la impedancia sería el cuadrado de ambas, ¿no? El cuadrado de la parte real y el cuadrado de la parte imaginaria. Donde aquí dice 120 pi, pero es porque obviamente es 2 pi por frecuencia, sí, 2 pi por frecuencia y multiplicado por el valor de L. O sea, aquí debería tener XL. Y XL es eso, ¿no? 2 pi por frecuencia multiplicado por el valor de L. Ahí lo colocan, resuelven la cuadrática, arriba no hay nada más que decir, entonces prácticamente ahí tendrían las 4 corrientes que hay. Resuelvo la sumatoria que yo le llamé IR1, que es una sumatoria de todo eso elevado al cuadrado. Al parecer a mí me quedó 19,7 y ese es el valor que van a colocar acá para sacar la corriente IRMS. Si no, igual pueden seguir esto de aquí, ¿no? Pueden seguir esto, que es lo mismo. Pero aquí ya tendrían la justificación de por qué hacen eso. Ahí está. Utilizando lo que dice aquí, ¿sí ven? Es todo este concepto que ven aquí, todo este concepto. Y bueno, ahí lo tienen. Seguimos. ¿Qué viene después? Déjenme ver. El factor de forma. Bueno, eso ya lo mencioné, ¿no? El factor de forma y R sobre IO, que ya lo mencioné en temas de dónde está la fórmula. Es simplemente poner esto y dividirlo y ese sería el factor de forma.
¿Qué más sigue? El factor de rizado. No me acuerdo si lo encontré o no en el documento, pero confía en lo que digo, nada más. Perdón. Ahí dice, no, IR1, IRI dividido para IO, que IRI pues sería la raíz de esto, ¿no? Porque IRI es 19.7, pero es que aquí debería estar al cuadrado. No sé por qué no puse al cuadrado. Pero bueno, aquí creo que debería estar al cuadrado. Sí, es una ecuación que yo mismo puse. No es que esté puesto, pero creo que aquí debería estar al cuadrado. Y ahí obviamente por algo aquí ya creo que solo puse 19.7. Creo que era así. Si no, igual ahí lo comprueban con los datos y si tengo que cambiar, ahí lo cambien. Pero bueno, ahí está. Es esto de aquí nada más. No, perdón. Era acá. Este de aquí. Yo le puse con la raíz por algo de haber puesto la raíz. Creo que aquí el otro era el cuadrado. Pero bueno, ahí está. Se coloca la raíz de ese valor, dividido por 4.5, que es la corriente que nos quedó de salida. Y bueno, ahí queda el valor. Y ya para terminar, dice que el factor de potencia. El factor de potencia. El factor de potencia solo está dado por esta expresión. IS1 dividido para IS por el coseno del ángulo. Donde obviamente tengo que sacar cuál es IS. IS pues prácticamente es la corriente de entrada. Y la corriente de entrada en este caso estaría dada por la corriente que pasa por el diodo 1. Si nos damos cuenta, recordando lo que teníamos en la función, la corriente de entrada debería ser pues prácticamente la corriente que pasa por aquí, por el diodo que tenemos en esta parte, la corriente del diodo 1. Y prácticamente ahí, déjame poner acá, Dios, acá. Entonces ahí es sacar de nuevo el tema típico de las corrientes. Por ejemplo, ponemos la expresión completa de la manera normal. Aquí deberíamos poner la variable a y empezar a sacar ese dato. Creo que aquí sí tuve un error, porque si nosotros sacamos la variable a, aquí debería también estar, aquí multiplicando este valor, raíz de 2bz. O sea que ahí deberían corregirlo. O sea, literalmente tendría que haber puesto así, por ejemplo, en paréntesis esto y en paréntesis esto, y así ya se entiende que esto multiplica a ambos. Aquí deberían corregirlo para poder poner bien los datos. Una vez teniendo eso, dice reemplazando los datos, ¿no? Reemplazando los valores, ahí tocaría ver cuál sería el reemplazo. Por ejemplo, aquí no, este ángulo, déjame ver de dónde saqué ese ángulo, porque si no me equivoco fue, o sea, ese ángulo toca sacarlo de algún valor. Déjame ver de dónde salió eso. Creo que simplemente apliqué tangente de la parte de XL sobre la resistencia, o sea, el tangente de la impedancia que nos dan entre R y L. Sacan ese ángulo y lo ponen aquí. Creo que eso fue, porque no veo dónde lo hice. O sea, a la final, creo que de por ahí debería estar. No, no me acuerdo dónde está ese ángulo. Miren, acá abajo está todo. Ya lo vi, ya lo vi. O sea, digamos, para sacar esto tocaría ver qué se hace acá abajo. Entonces, miren, dice hallando los componentes fundamentales. Y S1 está dado por esta expresión, C1 RMS por seno de WT. Obviamente necesito cuánto vale C1 y cuánto vale este ángulo. Entonces, C1 estaría dado por la expresión de A1 al cuadrado y B1 al cuadrado, donde A1 y B1 al cuadrado, pues estaría dado por esta integral. ¿Vale? Entonces toca resolver esa integral. ¿Cómo la resolvemos? Pues ahí sí tocaría ver cómo lo hacen. En este caso, si no me acuerdo, yo lo puse en mi calculadora nada más y lo busqué con iteraciones. Miren, aquí está. Creo que sí, lo hice así. Eso, digamos, haciendo la integral de ese punto. Y esto es lo que me quedó y eso es lo que puse. ¿Vale? Bueno, igual ahí es cuestión de ir revisando cómo mismo queda. Pero es prácticamente resolviendo esta integral y resolviendo esa integral. Y miren, acá está el ángulo que yo mencioné, ¿no? Que es prácticamente la división entre este valor de B1 dividido para A1. Y ahí tendrían ese ángulo. Y bueno, ya aquí el PF, pues ya podrían sacarlo debido a que ya tienen todos los datos. Este ya lo tiene. El 4.23 sería dado por ese valor de C1. Y
Y este 5.98 pues sería simplemente este valor de C1 también. Sí, nada más. Déjeme ver qué más. Y bueno, ya esto lo último es simplemente que la corriente de pico, que es este de aquí. Ah, no, bueno, no me acuerdo por qué saqué esto, pero bueno, la corriente de pico es simplemente la derivada de esa expresión y prácticamente derivo y lo igualo a cero para literalmente tener la corriente en ese punto, al parecer, de 1,56 lo busqué. Bueno, ahí está, y esos son los datos. Quiero ver por qué saqué esto. Ahí dice que estoy haciendo la F, pero factor de cresta. Déjeme ver si lo encuentro en el documento. De algún lado tiene que estar eso, o sea, ¿por qué hice eso? Factor de cresta. Es bastante que leer, miren. Por ejemplo, yo a veces esto de aquí ni le paraba bola. Ya estaba cansado de estar leyendo tanto. Ah, ¿dónde está eso del factor de cresta? De potencia. Ya ni, ya ni, ya ni se ve ya. ¿Y esto qué es? Bueno, no sé, ahí ya es cuestión de, si que quieren solo confiar en lo que tengo, ahí simplemente lo ponen, porque literalmente es buscar dónde está eso. Es ir buscando hasta encontrar lo que acabo de colocar ahí. No, no asoma. Debe estar por ahí. Debe estar por ahí. Déjame ver si está aquí. ¿Cuál es el que tengo aquí? Ya, bueno. Déjame ver si puedo. Que no puedo moverlo. Ya nada. Estaba aquí. Bueno, como dije antes, es prácticamente ir leyendo todo esto. Ir leyendo ir leyendo y ahí van sacando lo que vayan necesitando, pero no asoma lo que busco, que es la cresta. Déjame ver si está por acá. Bueno, no lo encuentro. Bueno, aquí está el del pico, pero déjeme ver si por aquí debe estar lo de la cresta. Bueno, aquí también está el factor de potencia, que es ese IS1 dividido por IS por el coseno del ángulo, ¿sí ven? Entonces, son cosas que van por estar leyendo, se va sacando esas ecuaciones. No asoma, no asoma, no asoma. Creo que es esto, creo. Déjame ver. No asoma la palabra que busco, que es cresta. Factor de cresta, tiene que decir por ahí. Bueno, ya fue. Es cuestión de ir buscando, como digo, no lo encuentro. Pero prácticamente si llegan a encontrarlo en los documentos que hay que leer, pues ahí podrían sacar las ecuaciones y ver cómo se va haciendo. Por algo de haber hecho esto, no me acuerdo por qué, la verdad. Pero hay un porqué de por qué hice la derivada para encontrar la corriente de pico. Debe ser es un concepto que no me acuerdo cuál es y por qué lo hice, pero debe ser por algo. Ahí es mejor que ustedes, mientras van leyendo, lo busquen y ya ver qué era. Pero esto de aquí sí son conceptos que debería buscar dónde está. Si logro encontrar en qué documento dice, le saco capture y les envío, ¿vale? Tengo que buscar esto, ¿dónde está esto? Y ahí tendrán una idea de dónde buscar y ustedes mismos realizar la expresión. Y si no, pues ahí tienen ya para solo poner esto. ¿Tienen alguna pregunta? Porque aquí en esta al menos no era hacer nada más, solo era dejarlo ahí. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Yo sí creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, espero que sí, ¿vale?
Y ya para terminar, déjenme ver qué más decía en la última, porque siempre hay 3 problemas que hay que hacer. Bueno, 3 no, sino que el último es como un video. Y dice, pero para operación con conducción continua en estado estable, dice, proveer el enlace de un video en donde participen explicando el tema número 1, pero para operación de conducción continua. Bueno, ya más o menos hicimos la idea, ¿no? Pero igual, para mostrarles, ¿no? Solo para mostrarles rápido. Dijimos que cuando es mayor a 12, que eso es lo que sacamos en los datos, prácticamente ahí sería discontinua. Entonces, teniendo aquí esto, ¿vale? Ahí. ¿Cuándo sería continua? Cuando obviamente sea menor a 12. Entonces, digamos, si ponemos un 2 que dijo antes también aquí, compañero, de que podemos hacer la simulación, pues prácticamente ahí tendríamos que es continua, ¿sí ven? Ahí se ve más detallado que es continua por el hecho de esta gráfica que ven acá abajo. Recuerden que aquí están los datos, o bueno, la forma como se va a ver en el scope, y prácticamente aquí está la corriente de salida en la cuarta gráfica y ahí la tendrían. Esta sería la forma que está en morado y prácticamente ahí se ve claramente que el circuito es continuo, ¿no? Como ya explicamos al inicio, ¿no? Que era continuo, que era discontinuo y que era cuando está en el límite, en el punto medio donde está continuo y discontinuo a la vez. Es cuando justamente en este punto topa en cero directamente. Déjenme verificar una cosa, por ejemplo, digamos, ¿qué pasaría si pongo aquí 12? Ahí debería estar justamente en el tramo, en el límite de ambas expresiones. Entonces déjenme ver, al menos calcularlo con datos, ¿no? Justo aquí topa. Y en el cuarto, miren, todavía pareciera que no. Miren, aquí dice 0,030, o sea, está casi al borde, pero todavía no es cero. Aquí debería estar cero para que digamos que es justamente el punto donde está en el límite de ambos. Pero ya buscar eso ya sería estar ahí probando valores así al azar. Esta va a ser la última prueba que voy a ver, por si acaso, para ver si sale o no. Si no, ya es cuestión de que ustedes hagan la prueba, a ver si quieren buscar justamente el punto. Miren, todavía sigue siendo 0,031. No sé si debe ser más de 12 o un poquito más de 12 o algo. Ya voy a hacer la última prueba. Solo para verificar. 12,05. Entonces ahí es ir probando hasta ver qué valor tiene. Obviamente esto ya es solo para su concepto nada más. No es que eso tendrán que poner. Miren, ya más o menos ya va bajando. Puede ser que sean 13 donde da 0 o 12,5 ahí da 0, pero prácticamente es una digamos, estimación de lo que nosotros sacamos en los datos. Recordando que nosotros sacamos que cuando es mayor a 12 empieza a ser discontinua. Entonces, justamente el punto exacto no lo tenemos. Por ejemplo, digamos, si fuera exacto, podríamos decir 12,5, digamos, justo ahí, topa en cero, pero ya después queda en cero más tiempo. Y eso es el método, o bueno, la conducción discontinua. Y bueno, ahí lo tienen. Entonces, eso, chicos, cualquier duda o cualquier cosa, pues ahí me estarán diciendo. Ya saben que todos los documentos relacionados a las clases van a estar subidos en lo que es en mi canal, al menos el video, y digamos, los PDF o pruebas, cosas así, estarán subidos en el Google Drive, donde el Google Drive está en la descripción del grupo, nada más. Si eso sería todo, creo. Si tienen alguna última cosa, pues ahí me dicen, si no, lo damos por terminado ahorita. ¿Todo bien? ¿Sí? Una última pregunta, ¿no? No, mi No, tío, muchas parece. gracias. Ya listo, parece que no. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, los dejo por esto. Y como ya saben, pues estará subido todo apenas pueda.